Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en el número que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. En el programa de hoy vamos a hablar del implante dental, porque tenemos que entender que perder un diente no es solo una cuestión estética, nos afecta nuestro proceso digestivo, nos afecta la forma en la cual envejecemos. Y hoy en día contamos con esta herramienta del implante dental que nos ayuda a mejorar nuestra función, nuestra calidad de vida, pero hay muchos avances. Hay nuevos materiales que se pueden utilizar y los vamos a conocer en el programa de hoy. En el Noticiero Médico te voy a contar un nuevo trabajo que nos habla de la velocidad en la cual caminamos, cómo impacta en nuestra salud cardiovascular y sobre todo, en particular, en el desarrollo de arritmias cardíacas. Quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo, lo hacemos con fuerte aplauso. ¿Cómo anda, doctor Gabriel Lappmann, nefrólogo cardiólogo? Un placer, doctor Milton Dano. Y voy a hablar de un tema que mucha gente me pide, como hago nefrología hace muchos años, quiero actualizar el tema de la insuficiencia renal, porque lamentablemente está en crecimiento. Para explicarle a la gente, los riñones son un órgano par, son dos, pero nos hacemos los riñones, el riñón, que se encuentra en el retroperitoneo, o sea, detrás del intestino, y tiene múltiples funciones, y cuando falla ese laboratorio, falla todo el organismo. Entonces, quiero explicar formas de detectarlo, cómo podemos tratarlo, cómo podemos prevenirlo, y realmente cómo mejorar la calidad de vida a los pacientes que lo tienen, porque realmente hay mucha gente que tiene esta afectación. ¿Esa insuficiencia va dando síntomas? Va dando síntomas, generalmente tardíos, lamentablemente. Me ha pasado, es muy triste, pero me ha pasado estar en el consultorio como nefrólogo y en la primera consulta decirle que el paciente requiere un tratamiento de sustitución renal, que luego voy a contar qué es, pero realmente podemos hacer prevención, que obviamente es la mejor intervención. Vamos a hablar entonces de insuficiencia renal. Nutri, Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? Va? Todo bien, muy contenta un día más con ustedes. ¿Con qué tema para hoy? Hoy vengo con la sección favorita de Marian. ¿Cuál es? El ring de alimentos, pero vamos a hacer un pequeño cambio que lo vamos a ir haciendo, digamos, personalizado. O sea, se van a poner en batalla alimentos fuente de ciertos nutrientes y vamos a ver cuál es de eso es más rico o te va a ayudar más a cubrir ese nutriente que estás buscando. Hierro, magnesio, proteínas, bueno, vamos a ver de diferentes nutrientes qué alimento es mejor o tiene mayor cantidad para aportarlo. Una manera entretenida de aprender nutrición junto a Delphi Zimmerman, Mariana Kers, sexóloga del equipo. Muy bien, qué placer estar acá. La verdad que siempre es un lujo compartir. Les traigo hoy el tema favorito de Delfina. A ver. Un tema que estoy segura que ustedes escucharon esta palabra. A ver, estamos todos esperando. Estamos esperando. A ver, ¿cuál es el tema En favorito? casa van a de estar Delphi? así como... El tema de hoy es sexting. Sexting. Pensé que ibas a decir celos. Pero, ¿qué es eso? Sexting es el envío. Uy, la mataste. El ¿Te envío dejó? y recepción de mensajes eróticos y subidos de tono a través de las redes sociales y a través de algunas plataformas. Les voy a explicar riesgos, beneficios, cómo cuidarnos y cómo hacer sexting, cómo divertirnos de forma segura. Bueno, Bueno. Y además tenemos que pensar, porque nuestras neuronas se tienen que mover y para eso están los ejercicios de pensamiento lateral. Hay un desafío para el día de hoy. Vos lo podés hacer y resolver en tu casa junto al equipo. Va a aparecer en pantalla este desafío del día de hoy. Nos dice así: imagina que tenés 6 huevos en una canasta y 6 personas. Cada persona toma un huevo, uno cada una, pero al final en la canasta sigue quedando un huevo. ¿Cómo puede ser esto posible? 6 huevos, una Necesito canasta, 6 personas, se lleva un huevo cada persona y sin embargo en la canasta hay un huevo. Ya necesito la un licenciada- pulsador, ¿viste el pulsador Bueno, del ya que- reality? pará que Mariana ya lo tiene. En su casa todavía están Pará, pensando. hay 6 personas, 6 huevos, agarra cada una un huevo. Y la canasta sigue teniendo un huevo. Yo tengo uno, pero me van a censurar por mal pensada, A así ver, que no lo voy a decir. Mariana la veo muy confiada, muy segura, pero como ya que está. sé que ya lo tiene. Y veo una Así la persona que vamos se a queda dejar con ahí. el huevo ahí, que lo deja ahí en la canasta. Ah, sí. Ahí Latman dijo algo. ¿Vos qué decís? Y no, me estoy copiando. Te estás O sea, que lo agarra desde adentro de la Claro, canasta. que está ahí en la canasta. Que está la canasta. Que agarra la canasta con el huevo. Agarró la canasta con el huevo, claro Muy que sí. bien, muy bien. Ese es la respuesta al desafío del Era fácil. día de hoy. Vamos ya con la entrevista del día porque tenemos la visita en el piso
de ADN Buena Salud, el doctor Daniel Olmedo, profesor titular de Anatomía Patológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Y además está con nosotros el doctor Adrián Di Sanzo, médico clínico también de la Universidad de Buenos Aires, experto en medicina biológica regenerativa. Muchas gracias por la visita de ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos al panel. Para entender esto, ¿qué es el implante dental? Bueno, el implante dental, bueno, primero es un dispositivo biomédico realizado con un biomaterial que es el titanio comercialmente puro, y que se coloca en el contacto con el tejido óseo en los maxilares para reemplazar una función y estética. ¿Sí? ¿Quién puede llegar a requerir o necesitar de un implante? Bueno, todas aquellas personas que han perdido una pieza dentaria por diferentes causas, la gran mayoría por caries dental o enfermedad periodontal, donde el diente natural se comienza a moverse y es necesario su extracción y luego su reemplazo por este dispositivo biomédico. ¿Desde cuándo se utiliza esta técnica y cuál ha sido la evolución a lo largo del tiempo? Bueno, en realidad fue un descubrimiento casual, una serendipia. Esto fue descubierto por Brånemark en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, donde este investigador él hacía investigaciones para ver la microcirculación en tibia de conejo, y colocó casualmente una cámara hecha con este metal titanio, y cuando la quiso retirar veía que el tejido óseo se adhería a la superficie y no lo podía retirar. Eso fue en el año 52, y así surge el implante dental. Y lo conocemos, el primer implante dental se realizó creo en el año 1965, si mal no recuerdo, y ahí comenzó su evolución para la implantología odontológica. Bueno, le voy a dar lugar también al equipo que se sume con preguntas para ustedes. En primer lugar, la licenciada Mariana Kers. Muy bien, y la primera consulta que tengo es respecto a esto de la estética, ¿no? Digo, esta cuestión del implante excede, por supuesto, a la cuestión estética, obviamente la incluye, pero ¿cómo llegan a tu consultorio en relación a la autoestima aquellos pacientes o aquellas pacientes que necesitan un cambio y cómo crees o cómo ves que se van una vez realizado el tratamiento? Bueno, yo quiero aclarar primeramente que yo no hago clínica, yo soy investigador del CONICET, y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Me dedico a la investigación y me he dedicado hace más de 25 años a uno de los efectos adversos que tienen estos biomateriales metálicos como el titanio, que es la biotribocorrosión, y que es el motivo por el cual estoy aquí sentado para comentarle al público y que se conozca un poquito más, no solo para los profesionales, sino también para los pacientes y para el público en general. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, es una cuestión estética fundamentalmente y sobre todo funcional, ¿no? Funcional porque tiene ciertas consecuencias, y los elementos dentarios, no poseemos todos los elementos dentarios que nos ayudan a la masticación, a la fonación, etcétera, ¿no? Que puede traer otros problemas a nivel sistémico, ¿verdad? Delphi Zimmerman, nuestra Nutri, también con preguntas. Bueno, yo obviamente desde el lado de la nutrición, un poco si había una recomendación para este tipo de intervenciones o tratamientos previos o posteriores en relación a cosas que puedan o no comer las personas que pasen por este procedimiento. Cuando se coloca, repito, yo no hago clínica, pero te hablo en forma general, cuando se coloca un implante dental hay que esperar que el tejido óseo se una a la superficie del titanio. Esto se denomina técnicamente oseointegración, es decir, la integración del tejido óseo a la superficie de la capa de óxido que presentan estos titanios, que es el implante metálico de titanio. Y se recomienda la inmovilidad por un tiempo. Es lo mismo cuando uno se fractura, necesita inmovilizar para que esos cabos de fracturas se puedan soldar, permítame la expresión. Lo mismo pasa cuando se coloca un implante dental, no tiene que sufrir micromovimientos como para que el tejido óseo se adhiera correctamente y se desarrolle adecuadamente lo que conocemos hoy como oseointegración. Más allá del titanio, estas alternativas sin metales, son en base a cerámicos, ¿cómo es? Sí, voy a explicar un poquito cómo es el tema de la biotribocorrosión. Los metales se usan muchísimos como reemplazo de tejidos o estructuras en el organismo. Y ningún metal o aleación es completamente inerte in vivo. Siempre existe la posibilidad de liberación de iones o partículas metálicas hacia el medio. ¿Qué pasa particularmente con el implante del titanio? El titanio tiene la estructura metálica y siempre, como es muy reactivo, si uno ve la tabla de Mendeleev, este implante es un metal de transición que está cubierto por una capa de óxido de titanio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que ese óxido se desprenda y entonces deja expuesto
a ese titanio metálico al medio biológico, y esto puede traer como consecuencia la liberación de iones o partículas no solo hacia el medio perimplantario, sino también existe la posibilidad de su diseminación por vía sistémica, y esto puede traer consecuencias. Y esto es lo que estudiamos, o lo que estudio yo en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET, los posibles efectos adversos consecuentes a la liberación de esos iones o partículas. ¿Sí? ¿Qué es la tribocorrosión? Es la combinación de factores mecánicos como la fricción y el desgaste combinado con la acción electrolítica de los fluidos orgánicos alrededor de ese implante. Cuando se combina la tribología con la corrosión, hablamos de tribocorrosión. Y cuando esto ocurre en el cuerpo humano, como es el caso de los implantes dentales de titanio o los implantes coxofemorales, hablamos de biotribocorrosión. Lo cierto es que se liberan iones o partículas de diferentes formas y tamaños, micro y nanopartículas, que pueden tener diferentes efectos biológicos. ¿Y cuál es la ventaja de los nuevos materiales? Te respondan, ustedes son tomando lo que decía él, que la tecnología que predomina es utilizar un metal con un óxido exterior. O sea, el óxido hace como una aleación de protección, pero hay un tema que cuando se empieza a salir esa protección, queda expuesto el metal sin óxido, y eso es lo que empieza a generar en el organismo alteraciones. Una de las cosas, respondiendo al nutricionista, que hay algo que se llama permeabilidad de la mucosa, aumento de la permeabilidad de la mucosa, que se está hablando mucho del tema, que es cuando la mucosa intestinal, la mucosa empieza a ser más permeable, que tiene que ser una mucosa selectiva, que restringe lo que entra y lo que no, tipo como una frontera. Cuando hay una inflamación intestinal, por ejemplo, un paciente celíaco con el gluten, o cualquier inflamación en el intestino, va a hacer que esa mucosa se irrite y es más permeable. Eso genera alteraciones en la parte inmunológica. Pero todo se centra en la parte intestinal. Y sabemos que la digestión comienza en la boca. Entonces, la primera barrera que tenemos que también sanear es el tema de la boca, porque podemos sanear el parte intestinal, pero si hacemos en la boca, ahí también va a haber una permeabilidad aumentada. Y esto, porque, ¿qué pasa en la boca? Esto, por ejemplo, lo de los metales que generan, se exponen y empiezan a generar corrientes iónicas. Y esto, para que se entienda, es, por ejemplo, si vamos a Mar del Plata, vemos los murallones con el metal, ¿sí? Y vemos que está oxidado. Entonces, la boca es agua de mar, más o menos, ¿sí? Porque tiene la misma modalidad del agua de mar, agua con sal, y expuesta a fricción, se genera esa alteración del metal. Si pudiésemos agarrar el óxido puro sin el metal, que es lo que pasa con otros implantes cerámicos, ya no hay posibilidades de que se vuelva a poner algo metálico, porque en la estructura no hay nada de metal, es, digamos, la cerámica pura, o sea, el óxido puro armado. Bien, y estos nuevos implantes, ¿desde cuándo se utilizan? Entiendo que va a haber una cumbre, un congreso muy pronto en Argentina, es la primera cumbre internacional de implantología cerámica en nuestro país. Bien, sí, ciertamente está el congreso. Yo voy a participar como orador en ese congreso, pero por cuestiones éticas y morales, como pertenezco al CONICET y hago investigación, voy a presentar los efectos adversos que tiene el titanio, que es el que está instalado a nivel mundial. Y bueno, hay una alternativa para... ¿Por qué? Porque como consecuencia de esta tribocorrosión se liberan estas partículas. ¿Qué pueden hacer estas partículas a nivel perimplantario? Bueno, producir cuadros inflamatorios que lleven al fracaso de ese implante. ¿Por qué? Se liberan estos iones o partículas, son fagocitados por células que son los macrófagos, son células que limpian, digamos, el sistema, entran a la célula, liberan factores, mediadores químicos inflamatorios que pueden determinar la pérdida de la osseointegración. Es decir, lo que nosotros queremos cuando se coloca el implante es que se osintegre, para fijarlo. Con estos mediadores químicos se pierde esa osintegración y lleva al fracaso de ese implante. También existe la posibilidad de desarrollo de lesiones asociadas a estos implantes, como lesiones de tipo inflamatoria, hasta neoplásicas asociadas, que hoy no se sabe, no hay una relación causa-efecto, es decir, no es que porque me coloco un implante dental se va a desarrollar un cuadro inflamatorio necesariamente o una reacción neoplásica, ¿sí? Hay muchos reportes en la literatura donde se reportan carcinomas de células escamosas, que son las neoplasias más frecuentes de la cavidad bucal, pero para que quede claro, no hay una relación causa-efecto, no se sabe si es casualidad o no, pero lo cierto es que están reportados. Hay que llevar tranquilidad. Entonces hay que llevar tranquilidad.
Y tampoco quiere decir que cuando uno se coloca un implante de titanio, en todos los pacientes se va a desarrollar alguna reacción adversa. Eso depende también de las Entiendo que la gran mayoría personales, también, ¿no? que tenemos algún implante o que hay implantes son implantes de titanio, entonces también dar tranquilidad a quienes tienen un implante colocado o una prótesis coxofemoral, exactamente. De titanio también. Me parece que es importante y también quiero que quede claro, esto claro exactamente. de llevar tranquilidad y que hay seguramente nuevas alternativas porque todo va evolucionando. En la medicina evoluciona, hay avances tecnológicos, hay avances de conocimiento. Hoy sabemos que la inflamación está presente y está en el centro de nuestras vidas. Así que es tomar el conocimiento y poder aplicarlo. Primero agradecerles a ambos, doctora Daniel Olmedo, profesor titular de Anatomía Patológica de la Facultad de Odontología, investigador del CONICET, y el doctor Adrián Di Sanzo, médico clínico de la Universidad de Buenos Aires, experto en medicina biológica regenerativa. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud, con sus preguntas, con sus consultas, que las mandan al número que aparece en pantalla. A ver si sale tu pregunta. Ahí va llegando, llega la pregunta y aparece: ¿qué beneficios tiene para el cuerpo la vitamina K2? ¿Quita las placas de la carótida? Qué buena pregunta, porque hablando de prevención, es clave esta vitamina que se desconoce. A ver, expliquemos qué es, cuál es la función que tiene la K2. Milton, vos sabés que hay un GPS para el calcio que la gente no conoce y que es justamente la vitamina K2. ¿Y por qué digo que es un GPS? Porque simplemente el calcio ingresa a nuestro cuerpo, eso con los alimentos, quizás con suplementos de calcio, quizás tu médico por la osteoporosis te lo dio, y necesita la vitamina D, que hoy vamos a hablar del riñón, y el riñón tiene una acción fundamental con la vitamina D, que es la absorción del calcio. Ahora, el calcio, ¿dónde va? Y muchas veces va a depositarse a las arterias y no va a los huesos donde tiene que estar. La vitamina ¿Cuál es el problema, Gaby? Si va a las arterias y no va al hueso. El problema principal es la arteriosclerosis, las placas en las arterias, macro y microcirculación, y eso puede predisponer a infartos, a ACV, a problemas vasculares. Recientemente salió un artículo que te lo mandé hace poco, que era la longevidad y la vitamina K2, que es CADOS. ¿Por qué es CADOS? Acá la gente me dice, doctor, pero es la única original en la Argentina, así se consigue. Y este artículo dice que suplementar entre 45 a 90 microgramos de K2, que es lo que viene 45 viene cada comprimido, regula el calcio, lo lleva hacia el hueso, estimulando la osteocalcina, o sea, fortalece los huesos e impide, o digamos, elimina el calcio de las arterias, la K2. Entonces, limpia las arterias. Para que le quede a la gente el mensaje, fortalece el hueso y limpia las arterias. Dentro de la línea K2... O sea, le va a ayudar a esta persona que consulta, que tiene una predisposición o que tiene una tendencia a formar placas. En ese caso está indicado el aporte. En ese caso está indicado, junto, por ejemplo, un buen omega o el Menacor, que en algún momento vamos a hablar, está muy indicado. Y después está muy indicado, la gente tiene osteopenia, osteoporosis. Recordá, Milton, porque la gente que tiene osteopenia, osteoporosis, que lo diagnosticás con la densitometría ósea, tiene que sumar calcio. Entonces, en ese hueso, el que lleva el calcio es la K2. ¿Y qué hay dentro de la línea K2? K2 simple tiene menaquinona 7, que viene de Okinawa, de Japón, que viene el natto fermentado, y eso se evidenció que hay menos fracturas. Después está la K2 Duo, lanzamiento, es nuevo, tiene K2 más D3, que es muy pedida, muy requerida, porque necesitas esos dos nutrientes. Y K2 total tiene calcio lácteo, K2 y D3, te aporta los 3 nutrientes y realmente te ayuda mucho para osteopenia, osteoporosis y patología vascular. Habla con tu médico osteólogo, endocrinólogo, médico clínico, que cada vez lo utiliza más. ¿Y qué decía este artículo para finalizar? Longevity y K2, sobre investigaciones sobre Alzheimer, sobre cáncer, sobre efecto antioxidante. Muy interesante, es un artículo de 2025, entonces esta, vamos a decir, esta nueva vitamina es como la que está cambiando el juego en osteopenia, osteoporosis y patología vascular. Clarísimo, doctor Gabriel Lapma, y nos tenemos que meter ya hoy en las noticias. Nuevo trabajo nos marca que caminar rápido reduce el riesgo de arritmias cardíacas. Un nuevo estudio de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos destaca que caminar a paso ligero al menos 15 minutos por día puede tener un impacto significativo en la salud y la longevidad, ya que caminar rápido ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora la circulación y estimula la actividad cerebral.
Este tipo de ejercicio, accesible y de bajo impacto, también está vinculado con una mejor función cognitiva y un menor riesgo de deterioro mental con el paso del tiempo. Los científicos insisten en que incorporar esta simple rutina diaria puede marcar una gran diferencia en la calidad y la duración de vida, especialmente en personas mayores o con estilos de vida sedentarios. Se siguen sumando los trabajos sobre la actividad física. Lo vemos programa tras programa que marcan esta importancia documentada que tiene el movimiento reduciendo el riesgo de enfermedades, en este caso de arritmias cardíacas. ¿Qué son las arritmias? Aclaremos esto, Gaby. Las arritmias, el corazón es como un ritmo regular en el que va latiendo aurícula-ventrículo, aurícula-ventrículo, y así es loop-dub, loop-dub. Así es como tiene que aprender la gente, que es como late el corazón y nosotros nos sentimos sincronizado, sincronizadamente. Tiene, cuando tiempo, agarramos un intervalo, cuando agarramos un electrocardiograma, tiene una onda P, un espacio, QRS, eso es lo que ven ustedes, es lo que los cardiólogos interpretamos. ¿Qué pasa cuando hay una arritmia? Esto no hace esta sinfónica y a veces la aurícula late por un lado, el ventrículo por el otro, y la más frecuente es la fibrilación auricular, que es la que hay una bolsa de gatos en la parte superior, especialmente en las aurículas. Y claramente, caminar, hacer ejercicio, mover más este músculo, disminuye el riesgo de las arritmias. Te voy a decir algo que es muy interesante. Me mandó una paciente, una televidente, quería decir, Nora, que vio una vez que hablamos, que siempre repetimos esto, que empezó a hacer ejercicio por ese es el objetivo del programa. Dijo, doctor, yo escuché que ustedes dijeron sobre el cáncer, hoy estamos hablando sobre salud cardiovascular, y la gente empieza a moverse, se compra las zapatillas, empieza a ir a caminar. Fíjate qué fácil. Es fundamental, es fundamental. Y hablando de arritmias y hablando de fibrilación auricular como la arritmia más frecuente, más prevalente, es importante el diagnóstico y ahí prevenir la formación de coágulos. Exactamente. Hay el uso de anticoagulantes que son necesarios y mandatorios en los casos de fibrilación auricular. Si vos tenés el diagnóstico, fuiste al médico, te indicó el anticoagulante, es importante, es una medicación fundamental porque va a reducir el riesgo de formación de coágulos, que es el gran problema asociado a la fibrilación auricular. Claro, la fibrilación auricular, ¿cómo se detecta? Obviamente el paciente lo que revela es, doctor, la verdad siento palpitaciones, a veces me siento mal, me siento cansado, siento el latido raro al medírselo acá. Claro, porque lo que se ve es que no está rítmico la aurícula con el ventrículo. Como vos bien dijiste, el diagnóstico es clínico y electrocardiográfico. Muchas veces pedimos un Holter para ver en 24 horas cómo está. Una vez que detectamos el diagnóstico de fibrilación auricular, hay fármacos antiarrítmicos, amiodarona, por ejemplo. Y como muy bien dijiste vos, que es clave, porque lo que más riesgo tenemos con el FA no es que esto funcione, FA de fibrilación auricular, es que manda un trombo a el cerebro o alguna otra parte de la economía. Entonces eso se hace al principio con la antiagregación y luego la anticoagulación y controlar el RIN con tu hematólogo y se soluciona el tema. O ahora hay tratamientos más innovadores, tales como la ablación por radiofrecuencia u otros tratamientos farmacológicos. Muy bien, doctor Gabriel Larman, tenemos que ir a un breve corte. Cuando volvemos, Gaby nos va a estar hablando de signos que pueden delatar que tu riñón comienza a fallar, poder identificar la insuficiencia renal crónica. La licenciada Delphi Zimmerman trae al Centro de ADN Buena Salud el ring de alimentos. Entran en combate y ella nos va a ayudar a entender el porqué, qué alimento aporta más de determinado nutriente. Próximo bloque, todo esto. Mariana, la licenciada, nos va a estar hablando del sexting. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Es seguro? ¿Tiene beneficios? Estos mensajes subidos de tono que se pueden mandar a través de los teléfonos. Quédate que enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás al número que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. Te adelantamos que llegaba el ring de alimentos al Centro de ADN Buena Salud, lo trae la licenciada Delphi Zimmerman. Suena la música de Rocky y llegan los combates del día de hoy para identificar qué alimento aporta más de un nutriente determinado. Exacto, está bueno, es bien personalizado para potenciar y ver de qué manera podemos sumar
diferentes nutrientes por los beneficios que tienen o muchas veces por la deficiencia que tenemos de los mismos en nuestra alimentación. Así que vamos a agarrar... Ahí está el Capitán ADN, que va a ir con el ganador. Perdedor. Capitán ADN, ganador. ¿Cuál es el primer combate? Veo almendras, Sí. por un lado, y unas semillas. ¿De Unas qué son? semillas de calabaza. Semillas. ¿Qué es lo que vamos a tratar de identificar entre almendras y semillas de calabaza? ¿Qué alimento contiene más magnesio? Magnesio, un mineral fundamental en nuestro organismo que tiene más de 300 funciones. Por eso es muy importante, lo hemos asociado mucho también al descanso, al manejo del estrés, la protección cardiovascular, ayudar también a la recuperación muscular, así que es muy importante asegurarnos la dosis y sobre todo la biodisponibilidad de los magnesios que consumimos. Bien, y acá tenemos dos alimentos que son fuente de magnesio. Son fuente de magnesio, pero Pero ¿quién gana? las semillas de zapallo tienen casi 3 Mirá. veces más que las almendras. No Las sabía, semillas de zapallo, No lo sabía más eso. magnesio que las almendras. Exacto. ¿Hay que tostarlas? En ambos casos va a ser muy importante porque estamos hablando de semillas y frutos secos, la activación, ¿sí? Porque ese es en realidad el punto principal en estas fuentes, sobre todo vegetales con mucha fibra, que tienen unos antinutrientes que cuando los consumimos al cuerpo le cuesta mucho absorber ese magnesio. Así que para que el beneficio de las semillas de zapallo, el magnesio, las legumbres, las lentejas, que son ricos en magnesio, se absorban, hay que activar, que es dejar en remojo y después tostarlas o secarlas para que pierdan ese agua y además quedan mucho más ricas. ¿Se pueden comer tipo snack? Tipo Bueno. la semillita de girasol, ¿no? Para mí son mis semillas favoritas, más allá de que me guste la calabaza, es que tienen además de mucho magnesio, mucha proteína también. Son de las semillas con más fuente de proteína, así que son excelentes para agregarlas a ensaladas, a sopas o como snack también está muy ¿La bueno. textura? Es bien, es como las semillas de girasol, Sí. muy similar, porque además tienen buen tamaño, entonces se pueden morder. ¿Y sabor? Riquísimas. Yo las hago, le podés poner un poquito de sal o un poquito de miel para hacerlas agridulce. Excelente. Muy bien, entonces primer combate del día de hoy se lo lleva la semilla de calabaza como fuente de magnesio. A incorporar entonces más semilla de calabaza. Salen. Salen. ¿Y quién va a entrar y cuál es el nutriente que vamos a buscar aportar con estos alimentos? Ahora vamos a analizar el triptófano. ¿Y a quién tenemos? Al favorito del otro lado, el chocolate y el queso. Chocolate y queso. ¿Cuál es la función de este triptófano? Bueno, esto es muy importante. El triptófano es un precursor, es un activo que se encuentra en algunos de los alimentos que consumimos, que es precursor de serotonina. La serotonina es este neurotransmisor de la felicidad relacionado a la hormona, en realidad la felicidad, pero que lo que genera es bienestar, ayuda al estado de ánimo, ayuda a la energía, ayuda al descanso. Es muy importante la serotonina para regular, digamos, varias funciones de nuestro estado de ánimo del día a día. Muy bien, entonces vinculada al placer, tradicionalmente asociada mucho con el chocolate. Sí. ¿Dónde va a ir? Uy, mira. ¿Al queso? El queso. Al queso Pará, antes hoy. que al chocolate. ¿Qué tiene un chocolate con leche? ¿Qué pasó acá? Sí, no, es un chocolate amargo, pero los quesos, sobre todo los quesos duros, en cantidad por poquito, pero le ganan al chocolate. Y también como alimento fuente igual pasa con ambos, que lo que quiero aclarar, o sea, ambos tienen poquito triptófano y también son alimentos que para consumir una buena cantidad de triptófano lo que nos va a pasar es que tenemos que comer mucha cantidad. Y ni el exceso de queso, sobre todo quesos duros, ni el exceso de chocolate, por más de que tenga triptófano, va a ser recomendado porque no dejan de ser alimentos o altos en azúcares o altos en grasas o golosinos. Nosotros hemos visto en distintos trabajos la posibilidad de suplementar. Acá lo que vemos en muchos casos son deficiencias o el aporte o la posibilidad a partir de suplementos basados en evidencia de aportar algún nutriente que nos esté faltando. En el caso del triptófano en particular, lo que se ha visto en los trabajos a nivel de suplementación es que lo ideal es aportar el paso siguiente de la conversión a serotonina. Porque vos dijiste correctamente que el triptófano termina en serotonina. Exacto. Pero para llegar ahí hay un punto intermedio que es el 5-HTP. Nosotros hemos hablado de trabajo sobre un suplemento que está disponible en nuestro país, que es el Activament 5-HTP, como el paso previo para aportar y para aumentar los niveles de serotonina relacionados a todos estos beneficios que vos venís hablando del triptófano. Exacto, por eso siempre hablamos de la biodisponibilidad muchas veces de los suplementos o de los nutrientes. Como acá nos salteamos un paso, en vez de hacer triptófano, 5-HTP, serotonina, directamente podemos pasar de 5-HTP activamente a serotonina. Entonces, la disponibilidad que va a tener nuestro cuerpo, la generación de serotonina va a ser mayor. ¿En qué casos puede ser necesario o puede estar recomendado la suplementación con Activament? A ver, lo podemos aplicar desde dos lados. Por un lado, esto
que decía cómo ayuda la serotonina a mejorar el estado de ánimo, por ende el 5-HTP. Entonces, para tomar el Activament con el desayuno por la mañana va a ayudar a aumentar la energía y va a ayudar también a mejorar el estado de ánimo. Si estás muy estresado, previo quizás a entrar en una medicación, obviamente complementando siempre con la consulta con un profesional, pero va a estar muy bueno para el estado de ánimo. Cuando estamos medio, ¿viste? Pero que no llega a ser algo tan extremo, pero que no sentimos que tenemos las mismas ganas y nos cuesta un poquito, ayuda a la generación de serotonina. En invierno, que no tenemos exposición al sol, también es clave. Y si no, se recomienda más tomar por la noche junto a la cena cuando tengo o migrañas o me cuesta el descanso. O sea, ayuda también a descansar mejor. Sí, porque lo que hace el Activamente en realidad también es ayudar a la generación por la serotonina de la melatonina. Que la melatonina es esta hormona que aparece para mejorar el descanso, es antioxidante, así que tengo esta doble función. Y lo otro que se ha visto es que el aporte de este nutriente en particular, el Activament 5-HTP, ayuda a focalizar, a concentrarte mucho más. Entonces, si estás estudiando, si necesitas pasar muchas horas concentrado en algo, el agregado de un nutriente como Activament 5-HTP tiene muchos beneficios. Veamos en una placa para entender cómo es esto de la conversión a serotonina y cuáles son las funciones que tiene el aporte de Activament. Lo que dijimos, si aportamos triptofano, necesita producir 5-HTP para terminar convirtiéndose en serotonina, este neurotransmisor del bienestar. ¿Qué nos va a estar aportando? Una mejora en el estado de ánimo, mejora en la calidad de descanso, va a ayudar a potenciar la energía, ayudarte a estar más concentrado, más focalizado, y hay trabajos que marcan que ayuda a disminuir los dolores de cabeza. Pero bueno, fue este combate entre el chocolate y el queso duro, se lo llevó el queso, pero que no siempre es suficiente, así que está bueno tener también otras estrategias y herramientas. Salen del ring y vamos con el tercero de los combates. Veo huevo y apareció un hígado ahí. El hígado. Entonces, El hígado, que un puede ser alimento muy hígado noble. o paté. O pateo, bueno, las carnes, pero bueno, el hígado porque... Vamos a sacar el muñeco malo de acá, porque si no parece que ya perdió el hígado. Ahí está. ¿Qué aporte de qué nutriente? Vamos a hablar del hierro. ¿Del hierro No, o de perdón, la B12? de la B12. Me La quedé con vitamina- el que, bueno, porque el hígado es muy rico en hierro, pero no, B12, vitamina B12, una vitamina muy importante para todo el sistema cognitivo y, que esto es muy importante, es una vitamina que vamos a encontrar principalmente en fuentes animales. Entonces, en la alimentación basada en planta, ojo con las deficiencias de vitamina B12, eso es muy importante. Por eso Consulten. es muy importante la consulta, el seguimiento con un profesional, ir a la nutricionista si uno lleva sobre todo una alimentación vegetariana, vegana, para detectar deficiencias, en este caso de una vitamina que es fundamental. Fundamental para la concentración, para la memoria, para el desarrollo en realidad del cerebro. Así que imagínate la importancia que tiene y también mucho el estado de ánimo, ¿sí? Esto de la energía, el estado de ánimo también es importante. Muy bien, a ver, ¿quién gana este combate? ¿Huevos? Lamentablemente voy a tener que hacer perder. ¿Los huevos? Mirá, Pierden los tu alimento, huevos. alimento favorito Mi alimento de la favorito. Nutri, los huevos, pierden en este combate, en esta batalla sobre alimentos que aportan vitamina B12, se lo lleva el hígado. El hígado. ¿Cómo lo haces el hígado? Bueno, Buena esto es pregunta. importante. Doradito, ¿no? Sí, mi abuela me lo hacía mucho salteado con verdeo, como crema de verdeo o al verdeo, que quizás es una manera rica, pero que podemos incluir. En realidad el sabor es muy similar a la carne, solo que no lo tenemos tan habituado en el día a día. Y si no, como paté, que si lo hacemos casero Pero no mejor. es un alimento tampoco para un aporte diario. No. Y el huevo sí. Bueno, Claro. por eso cuando hablamos de los alimentos fuentes, yo digo, en cantidad no lo triplica, lo cuatriplica. O sea, tiene mucha más cantidad de B12, tiene mucha cantidad de hierro. Para una persona que quizás está anémica y le cuesta encontrar la manera de incorporar hierro, es buenísimo. Obviamente que el alimento fuente también lo que quiere decir que esté en la alimentación. Es lo que decía, bueno, el chocolate no está tanto en todos los días. Entonces, por ahí el huevo o la carne, el pollo, las legumbres también tienen otros nutrientes que lo podemos consumir más en el día a día. Pero si querés subir esta cantidad de B12 o de hierro también en la alimentación, el hígado es un aliado buenísimo. Se lo llevó entonces el hígado, en este caso como fuente de B12, y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas. El sistema la va seleccionando a ver si aparece en pantalla tu pregunta. Va apareciendo. Me llamo Carmen y soy de Entre Ríos. Me hice una ecografía y salió que tengo mucha grasa en el hígado. ¿Qué puedo tomar? Además, soy diabética. Hígado graso, esteatosis hepática.
más diabética. Doctor Gabriel Lappman. Bueno, Milton, la verdad, tomar hay mucho, pero lo principal, estilo de vida, ¿no? Claramente el hígado graso tiene una correlación lineal con el exceso de azúcares, de grasa y de carbograsas, lo que es carbohidratos y grasa. Uno pensará, uy, solo porque como grasa voy a tener hígado graso. No, justamente cuando comes tanta harina o mucha pizza, empanada, snacks, todo ese tipo de problemas nos puede dar el hígado graso. Hay un estudio reciente también sobre omega 3 y esta patología. También hay, obviamente, hay que ver el nivel de colesterol que tiene, porque también habría que ver la obesidad asociada. Que suele estar presente ahí. Exactamente, controlar bien la diabetes tipo 2, hay que ver con qué droga estás, quizás estás solo con metformina y habría que sumar otro tipo de tratamientos. Hoy tenemos un tratamiento escalonado de la diabetes, vos sabés que empezamos quizás con la metformina como primera opción, podemos sumar el inositol de chirinositol, que es un suplemento muy interesante, podríamos sumar los inhibidores de SGLT1 y después podemos sumar otros tratamientos que cada vez tenemos para controlar, pero nunca ningún tratamiento, ningún suplemento va a reemplazar un estilo de vida nocivo. Así que un estilo de vida saludable, alimentación, ejercicio físico, descanso reparador, es muy importante para el hígado graso. Son los pilares siempre para una vida saludable. Mariana Kers, quiero entender esto del sexting. Vamos al centro del estudio. Te veo con el teléfono. Con el celular, ¿viste? Te enganché con el teléfono. ¿Tiene relación con este tema? Mariana. A ver. ¿Nos va a mostrar ejemplos prácticos? Les voy a mostrar porque, como dijimos, es el tema favorito de Delfina. Así que les voy a contar un no poco. vale mandarle fotos a Delfi, ¿eh? No, pobre Delfina, no es verdad. O sí, pero yo no lo sé. Yo no me quiero meter en un lío. Digital. A ver, ¿de qué se Intimidad trata? digital. Vamos a la definición primero, que es la parte más sencilla y que también es importante que podamos entender de qué estemos hablando. Cuando hablamos de intimidad digital y hablamos específicamente de sexting, consiste en el envío de mensajes o en la recepción de mensajes de alto voltaje, contenido erótico, privado, entre dos personas adultas, ¿sí? Es decir, que ahí tenemos mucho terreno para poder hablar. Ahora lo vamos a ver, el tema del consentimiento, la edad legal, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver todo de a poquito. Lo primero que tenemos que pensar es que el sexting se fue como naturalizando a lo largo de los años. Por supuesto, existe desde que la tecnología existe. Obviamente hubo formas distintas también de poder enviar y recibir mensajes. Piensen en las cartas, por ejemplo, cartas de amor de Frida Kahlo, que tenían un contenido erótico altísimo, las cartas de la guerra, que también eran con contenido erótico muy alto. Digo, no estamos hablando de una novedad, lo único que diferencia es el medio por el cual lo podemos lograr. Y quién no tiene hoy una pantalla, aunque sea 3 minutos en la palma de su mano. Es muy difícil ya hoy pensar en una realidad ajena a la tecnología. Pero así como hablamos de beneficios, también hablamos, bueno, de algunas cuestiones a las que tenemos que también tenerle algún respeto, porque la tecnología viene también asociada a algunos riesgos. El primer tema que tenemos que tener en cuenta es el consentimiento. El sexting únicamente puede darse entre personas adultas mayores de 18 años que presten específicamente su consentimiento. Esto de enviar, y les digo porque a veces, y quizás a Delphi también le pase, en las redes sociales recibimos muchas fotos. Yo me dedico a sexualidad, imagínense ustedes la cantidad de contenido que recibo, y la verdad es que eso no es agradable para nadie. Primero, porque yo no estoy dando expresamente mi consentimiento, y segundo, porque es un delito. El envío de imágenes de alto voltaje sin consentimiento del otro lado está tipificado en el Código Penal. Así que esto también para tenerlo en cuenta y denunciar. Aprendamos nosotras mujeres también a ponernos firmes en este tema y denunciar cuando no recibimos contenido que en ningún momento lo validamos. Por otro lado, y un poco más agradable, el tema de la privacidad. Y es importante este tema. Hoy pareciera que las redes sociales son todo, ¿no? Estamos todo el día Instagram, TikTok, Twitter, estamos todo el día con el celular. El problema es que no entendemos el alcance de eso. Cuando vos mandás una foto, por más que inmediatamente la borres, esa foto ya quedó en algún lado. ¿Sí? Quedó en algún lado, en una nube, en una deep web, eso se circula rápidamente, corre esa información, no sabes si la otra persona le sacó una captura de pantalla o no. Siempre es importante asegurarnos, primero, que con la persona con la que estemos haciendo envío y recepción de mensajes eróticos, sean personas que conocemos, con quienes tengamos un vínculo, ¿no? Una persona que me bajé una aplicación y ¡pum!, rápidamente estoy mandándole fotos. No, tengamos cuidado, cuidemos nuestra privacidad también. Por supuesto, sé que esto va a parecer como superficial y como un poco repetitivo,
repetitivo, pero no demos datos personales, de ningún tipo. Ni el fondo de mi casa donde se ve, no sé, un placar que puede tener una caja de seguridad. Cuidado con los datos personales que damos o la información que enviamos en una foto. Si es una persona que no conozco y aún así tengo ganas de hacer sexting, que estás en todo tu derecho, bueno, no muestres tatuajes, por ejemplo, ¿no? No des tanta información de tu propio cuerpo. Obviamente no muestres la cara, lógico. Si tenés alguna cicatriz que sea visible, evita mostrar esa foto. Digamos, cuidar también tu privacidad es una manera de contemplar cierta seguridad personal. Y por último también, bueno, lógicamente esto del control de archivos. Como dije recién, cualquier foto que vos subas, cualquier video que subas a cualquier red social, por más que vos inmediatamente lo borres, esa información ya quedó en algún lado. Y no necesariamente tiene que ser la otra persona la que se quede con esa información, sino que en las redes sociales abunda esto de, bueno, la Deep Web, que es como un nivel más bajo, digamos, dentro de las escalas de Internet, donde toda la información que se borra va filtrando ahí y no sabes el alcance que puede tener luego ese contenido. Ni te digo si haces una copia de seguridad, por ejemplo, o tenés una foto que parecía una bombita. ¿Vieron la bombita? Que es como una foto que dura unos segunditos, se puede ver solo una vez y después como que se borra. Bueno, no se borra nada, esa información sigue estando ahí. Y por último, ahora sí, estos riesgos emocionales, porque hemos visto muchos casos, sobre todo mediáticos, de muchas famosas que en el envío y recepción de fotos se ven frustradas porque esa información, como dije recién, circula rápidamente, sin consentimiento, sin autorización. Lo que uno cree que puede enviarle a la otra persona termina siendo un delito. Entonces, cuidado con esto. Ahora, ¿todo esto para alarmarnos? No, al contrario, es una práctica divertida, puede ser súper saludable, te va a levantar tu autoestima, te vas a sentir diosa, potra, ellos se van a sentir unos campeones, pero siempre con precaución, con seguridad. Tomemos medidas. Estos aparatitos que nos facilitan tanto la vida también pueden traer algunas complicaciones, así que siempre, si vas a hacer sexting, hacelo con una persona que conozcas, obviamente siendo ambas partes mayores de edad. Y una última cosa, y con esto voy a cerrar, si vos mandas una foto, está consensuado, estás con tu pareja estable de hace muchos años, mandás una foto y no te responde en el momento, tené paciencia, porque no todo el juego es inmediato y a veces cuando vos mandás una foto y, por ejemplo, estás trabajando y la otra persona no te puede responder, puede aumentar ahí un poco como el enojo, como la ansiedad, pero consensúen esto también, en qué momento del día van a poder hacer este juego erótico entre las dos partes para que no caigan en esta frustración. Así que bueno, diviértanse y después me cuentan, a ver cómo les va con eso. Muchas gracias, Mariana Kers. Y quiero ya meterme en el tema que nos propone el doctor Gabriel Lapman. Poder identificar con signos de alarma cómo está funcionando tus riñones. La insuficiencia renal que afecta a muchos de los argentinos. Son cerca de más de 4 millones los que tienen algún tipo de trastorno renal y lo podemos identificar, podemos hacer prevención. Sí, es enorme la cantidad por el solo hecho de que en realidad la enfermedad renal crónica termina siendo un epifenómeno, para que la gente lo entienda, de la diabetes y la hipertensión. O sea, la principal causa de ingreso a diálisis es la diabetes y la hipertensión es la segunda causa. Por lo tanto, el riñón es como rehén de todo ese problema. Y la obesidad y el sobrepeso le pega ahí también. Entonces, vamos a definir un poquito la enfermedad renal, ¿no? La enfermedad renal es la disfunción o el mal funcionamiento de los riñones a medida que va pasando el tiempo. Los riñones, Gaby, para entenderlo, ¿tiene una función de filtro? ¿Esa es la función principal? La función principal de los riñones es filtrar la sangre, purificarla, y como que hay una arteria, para que ustedes entiendan, como un tubo que ingresa, hay un ovillo que se llama glomérulo, que eso lo que se encarga es de limpiar como el filtro de agua. El tema es que la sangre vuelve por una arteria eferente, o sea, otro tubo, y en el medio ese ovillo lo que hace es generar la primera porción de orina, que ahí se llama glomérulo, y todo eso va por un montón de cánulas. O sea, entra la sangre, la limpia, la filtra, ahí, sale la sangre limpia y eso, lo que quedó ahí de sustancias, de desechos, es lo que empieza a formar la orina. Eso es lo que empieza, para que la gente entienda gráficamente es eso. Lo que pasa es que hay millones de glomérulos en el riñón y todos están funcionando a toda marcha. Cuando van muriendo estos glomérulos por la diabetes, glomerulopatía diabética, por la hipertensión, glomerulosclerosis, ¿la edad aumenta también la falla renal? Aumenta, claro, a medida que uno aumenta de edad, lamentablemente van muriéndose glomérulos, o sea, unidades funcionales renales. Eso que tiene el riñón adentro, o sea, uno se ve en el microscopio, ve eso. Entonces, a medida que van muriendo esos glomérulos, va generando caída de la función, o sea, va aumentando dos patrones que vamos a hablar ahora, que es la urea
y la creatinina. Hoy también se utiliza otra medida que es cistatina, pero el que más utilizamos es la creatinina. Esos son marcadores que podés pedir en un análisis de sangre. Pedimos un análisis de sangre, una ecografía reno, en los hombres reno vésico-prostática con residuo postmiccional y en las mujeres reno vesical. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Más allá de esto, ¿hay signos que pueden alertarnos de que estén fallando los riñones? Así es, vamos a mostrar algunos signos que me parecen muy importantes. Fíjate, retención de líquido, se llama edema. Cuando se te hinchan los pies, puede ser cardiovascular o renal, pero siempre hay que descartar. Orina con gran cantidad de espuma o con sangre, ¿qué pasa? Puede haber proteinuria, microalbuminuria, o sea que el riñón esté, ese filtro que conté al principio, que esté un poquito más grueso, y lo que no tendría que filtrar nunca empieza a pasar, que son las proteínas. Dolor en la parte baja de la espalda. ¿Por qué? Es muy frecuente decir, doctor, me duelen los riñones. Bueno, y uno piensa que está delante. Sí, atrás, sí. No. Se hace puño percusión, pero generalmente se da por dos causas. Ya sea infección urinaria alta, que da fiebre, dolor en punta de costado ahí abajo, o litiasis, cálculos, Milton, es muy frecuente. O sea, un golpeteo a nivel de lumbar puño percusión Puño renal. percusión es una manera, de los médicos que tenemos, para hacer semiología y poder identificar si hay alguna alteración a nivel renal. Exactamente. Hinchazón en el cuerpo es parte de la retención y picazón de la piel es un cuadro muy avanzado que se ve cuando aumenta el fósforo, cuando aumenta la urea. ¿Por qué? Porque el riñón tiene otras funciones. Controla el estado ácido-base, controla la cantidad de líquido que se orina, controla, por ejemplo, el metabolismo del fósforo y el calcio, y algo que genera la paratiroides, que es la PTH. Entonces, cuando aumenta el fósforo, cuando aumenta la urea, da picazón en la piel. Y ahí eso ya estamos avanzados. En un estadio, la insuficiencia renal. Lo primero que es retención de líquido. Lo primero que vemos es orina espumosa, retención de líquido, hipertensión arterial. Eso es muy característico. Milton, también la gente tiene que saber que la presión tiene una relación lineal y lo que vimos en otros programas tiene que estar por debajo de 140. La presión está relacionada también a la función renal. Sí, totalmente. Bueno, en casi todo el mundo, menos acá, el hipertensólogo es nefrólogo. Pero acá, bueno, yo hice nefrología e hipertensión. ¿Por qué? Porque los riñones tienen dos arterias importantes, son las arterias renales. Muchas veces hay una estenosis de esas arterias y es una causa de hipertensión. Y otras veces, al tener, como es un órgano altamente vascularizado, al tener la presión tan alta, empieza a matar glomérulos. Entonces genera la hipertensión, genera daño renal, y el daño renal genera hipertensión por retención de agua y sodio. Repasemos las posibles causas, Ahí además está. de la hipertensión arterial, que pueden terminar generando esta insuficiencia renal. Hay una placa que nos va a ayudar a entender las posibles causas. Diabetes, ¿por qué? Porque la diabetes tiene aumento de glucemia, glicación de proteínas, daño renal. Hay una glomerulopatía, es la de Kim Steele-Wilson, que tiene 5 estadios, se llama glomerulopatía diabética. Hipertensión arterial, como dijimos recién, genera una glomerulosclerosis, así se llama, esclerosa, rompe este ovillo y genera daño. Glomerulonefritis, estas son enfermedades que pueden ser primarias o secundarias. Primarias, por ejemplo, se produce en personas que tienen un daño, voy a decir un nombre, por ejemplo, membranosa, IgA, o sea, hay un daño en el riñón, pero producido por nuestro propio cuerpo. La más frecuente es la IgA, que puede dar un síndrome nefrótico, que es con pérdida de proteínas, un síndrome nefrítico, que tiene sangre en la orina y proteinuria hasta 2,5 gramos. Y después tenemos, por ejemplo, las secundarias. Lupus, muy frecuente, Milton, se ve muchísimo. Enfermedad autoinmune. Enfermedad autoinmune, lupus, podemos tener patología secundaria como las infecciones, hepatitis B, hepatitis C, HIV. O sea, a tener en cuenta que el riñón se daña mucho. Poliquistosis renal, una enfermedad autosómica dominante, familias en las que generan quistes en los riñones y eso genera daño. Algunos evolucionan a la diálisis. Hoy tenemos nuevos tratamientos y hay que trabajar. Y esto de la historia familiar claramente está, bueno, hay causas, por ejemplo, cistinuria, litiasis, infecciones urinarias a repetición. Hay múltiples causas que pueden dañar el riñón que hay que tener en cuenta. Gaby, están los signos, están esos síntomas, la persona concurrió al médico, nefrólogo, le pidió los estudios que hay que hacer para el diagnóstico. Tenemos ese diagnóstico, ¿qué tratamiento hay hoy en día para el manejo de la insuficiencia renal? Bueno, vamos con la siguiente placa. Es muy importante, cuanto más precoz es el diagnóstico, mejor nos va a ir. ¿Por qué? Porque podemos hacer nefroprotección, que es lo que hago yo. Beber mucha agua, reducir la ingesta de sodio es muy importante, limitar el consumo de potasio en estadios avanzados y siempre consultar a tu médico nefrólogo. No hay tantos médicos nefrólogos. Voy a dar algunos tips. Estos 3 puntos, Gaby, es prevención, lo tenemos que hacer todos. Puro, independiente puro. Del diagnóstico, sí. Sería bueno hidratarnos bien, reducir la ingesta de sodio, no solo
para la dieta función DASH, renal, una dieta DASH muy a nivel buena, cardiovascular. y reducir el consumo de potasio porque en los estadios avanzados puede subir. Voy a dar otros datos. No automedicarse con analgésicos. Los analgésicos son muchas veces nefrotóxicos, por eso acá hablamos de alternativas nutricionales para los analgésicos, así que realmente el exceso de analgésicos puede dañar el riñón. Número 2, muy importante tener un valor de urea, creatinina, una ecografía, como dijimos, renal, para ver el tamaño de los riñones, para ver si hay quistes, para ver si hay cálculos. Es muy importante para el nefrólogo tener esa información. Número 3, controlar la presión arterial. El avance de la hipertensión hace que avance la enfermedad renal. Y después, si tenés síntomas característicos, como dijimos, espuma en la orina en exceso, no es que sea detergente, sangre en la orina, hipertensión, picazón, trastornos en el sueño, cansancio permanente, porque la insuficiencia renal puede dar anemia. ¿Sabés qué se produce? Claro, la insuficiencia renal puede dar anemia porque el riñón produce la eritropoyetina. Entonces, al fallar estos glomérulos, se produce menos eritropoyetina y genera ¿Cuál es la anemia. función de la eritropoyetina? La eritropoyetina justamente forma los glóbulos rojos, o sea, la cantidad de glóbulos rojos, no le pone el hierro adentro como habló Delphi, que quizás ahí necesitas los nutrientes, sino que forma la cantidad de glóbulos rojos, entonces una anemia por menos cantidad de glóbulos O sea, ¿lo rojos. vemos el riñón? En todo, riñón. es como... No, lo que tiene bueno la nefrología es que me acuerdo que, o sea, uno va por toda la clínica médica, porque realmente el riñón es clave para lo que es anemia, fosfocálcico, patología aguda, ¿no? Hay veces que hay, esto es crónico, pero muchas veces vemos la insuficiencia renal aguda o la crónica reagudizada, en el que el paciente deteriora rápidamente la función y hay que hacer tratamientos de sustitución renal. O sea, ahí tenemos 3 tratamientos claves: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el tratamiento curativo que tenemos hoy es el trasplante renal. Gaby, la verdad, una verdadera clase. Bueno, muchas gracias. Maestro total, el profe, doctor Lapman. Vamos a la mesa porque se acabó el programa. Se fue la hora de ADN Buena Voló. Salud. Voló, pero quiero tu mensaje de prevención que me es fundamental para cerrar el programa de hoy. Bueno, para mí el mensaje clave es: la principal intervención es la prevención. ¿Y por qué lo decimos? Porque nosotros en la enfermedad renal, y es muy triste muchas veces, como dije al principio, la primera consulta es: señor, usted necesita hacer diálisis. Y eso es lo más triste como nefrólogo. Así que llega antes al nefrólogo, consulta, porque realmente hay muchas herramientas para prevenir el ingreso a diálisis, cientos, y para mejorar la salud también. Muchas gracias, profe. Se fue la hora. No queda tiempo para más. Sí quedan las líneas de comunicación abiertas. En el momento que quieras nos mandás tu pregunta escrita, por video, de la forma que quieras. Nos propones temas que el sistema lo va a tomar y en próximos programas lo vamos a tener muy en cuenta. Nosotros nos tenemos que ir, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo más ADN Buena Salud.